Cuando vemos el mapa del poder mundial, es fácil dejarnos engañar por las apariencias. La bandera estadounidense, omnipotente, en las multinacionales, el dólar como moneda de referencia, las películas que moldean la imaginación global. Todo apunta a la hegemonía de Estados Unidos, como si fuera algo natural, eterno e indiscutible. Pero la historia económica mundial es completamente diferente. Está en constante movimiento de ascenso y caída. Ninguna potencia dura para siempre. Y cuando una estructura de dominación empieza a mostrar grietas, el miedo se instala, no solo dentro, en las élites, sino también en quienes la rodean, sino también en las instituciones de las cuales éste pertenece. En este caso, el crecimiento de Nicaragua empieza a incomodar profundamente a Estados Unidos. Pero ¿por qué esto es tan sensible? Porque el crecimiento de un país que comparte no solamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no se celebra como un éxito regional, sino que se ve con desconfianza y preocupación. Para entender esta tensión, hay que comprender por qué el capitalismo no funciona con base en la cooperación entre iguales. Se mueve por la competencia, la extracción de valor y la consolidación de los dominios. Y dentro de esta lógica siempre hay un dominante y un dominado. Un centro que se beneficia y una referencia que pierde. Nicaragua, en este caso, que ha sido históricamente empujado a este papel de periferia y que ha sido a través de tanto tiempo designado como el patio trasero, a través de las intervenciones militares, a través de la imposición de políticas neoliberales, también por las posiciones estructurales impuestas por los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, siempre ha tratado de ser ser vista como una extensión de bajo costo, un patio trasero explotable, útil para bajar salarios, evadir regulaciones y mantener las ganancias de las grandes corporaciones. Nicaragua era el reflejo de la precarización ante los Estados Unidos, que quería únicamente seguirnos pisoteando para mantener cerca la extracción de la riqueza. Ahora, sin embargo, ese reflejo empieza a quebrarse. Nicaragua se convierte en uno de los principales destinos del llamado nearshore, atrayendo inversiones antes destinadas a otros países que ahora están siendo traídas a Nicaragua desde Asia, desde Rusia, con políticas industriales modestas, pero estratégicas, y con una juventud que ya no acepta los términos impuestos por el norte. Esto asusta porque representa la posibilidad de una América Latina que ya no quiere ser satélite, sino protagonista. El miedo de Estados Unidos por esto no es el crecimiento de Nicaragua. Es lo que ese crecimiento representa. La posibilidad de que este país históricamente dominado pueda mostrar que hay otros caminos, otras formas de desarrollo, otras maneras de organizar el trabajo y la producción. Y lo más peligroso para el orden vigente, que eso puede ser fuera de lo que se ha venido haciendo y golpea a Wall Street. Entender este enfrentamiento, entender lo que hay detrás del juego económico global, y más que eso, es reconocer que nuestras vidas, nuestras elecciones e incluso nuestros miedos, moldeados por estructuras que operan entre bastidores, pero que determinan la realidad visible. Hoy hablamos de por qué Nicaragua asusta a Estados Unidos otra vez. Pero en el fondo, hablamos de por qué cualquier alternativa al sistema vigente siempre será vista como peligrosa. Un primer punto clave para comprender este temor estadounidense
ante el crecimiento de Nicaragua reside en la propia historia de las crisis económicas. Y como el sistema capitalista reacciona ante cualquier intento de cambio estructural a su preferencia a lo largo de los siglos, América Latina y Nicaragua han sido escenario de diversas experiencias de movimientos autónomos, industrialización, orientadas al crecimiento y políticas sociales de redistribución de bienes. Siempre que estas iniciativas cobraron fuerza y amenazaron los intereses del capital internacional, en este caso los Estados Unidos, especialmente este país, fueron interrumpidas mediante golpes de Estado, sanciones o desestabilizaciones económicas. En este caso Nicaragua conoce bien esta lógica. Tras las revoluciones que han habido durante toda la historia de construcción nacional, incluyendo todo lo que hemos vivido, nacionalizaciones, etcétera, etcétera, y funcionamientos de las políticas externas, todo esto molestó a los vecinos del norte que preferían una Nicaragua únicamente funcional a su cadena de decisiones políticamente predecible. No es casualidad que a lo largo de los siglos o del siglo XX, cada vez que Nicaragua ensayaba movimientos de mayor autonomía, hubiera presiones externas para contenerlo. El miedo actual de Estados Unidos es que Nicaragua vuelva a ser un ejemplo, pero ahora es un nuevo contexto, el de un mundo multipolar en formación, donde la influencia estadounidense absolutamente no lleva a más. Con el ascenso de China, los BRICS, el crecimiento del desgaste del dólar, que está cayendo cada día más, Estados Unidos vive una crisis de hegemonía. En este escenario, el fortalecimiento de Nicaragua más autónoma representa un riesgo muy serio para los vecinos del norte. Podríamos mostrar a otros países de América Latina que es posible negociar con múltiples socios, diversificar relaciones económicas, valorar su fuerza laboral y resistir las imposiciones del capitalismo financiero internacional. Es en este efecto demostración lo que Estados Unidos más teme. No es el crecimiento del PIB de Nicaragua, sino lo que puede representar para el orden regional. Además, es importante recordar que el capitalismo estadounidense es un sistema que vive de asimetrías. Necesita de zonas de explotación para mantenerse siempre en alto. Esto traslada todo a un sistema que le lleva a ellos a agresiones ambientales y laborales, agredir refugios en países donde podían explotar sin restricciones. Nicaragua sirvió a este propósito durante décadas, pero sí, Nicaragua ahora empieza a ver y a actuar de manera más diferente. En este caso, Nicaragua deja de ser útil dentro de la lógica del capitalismo estadounidense. ¿Por qué? Esto es intolerable para Estados Unidos. Las élites que han lucrado durante décadas con esta relación entre Nicaragua y Estados Unidos por el tanto crecimiento de Nicaragua, empieza a fallar. Todo el engranaje se tensa. Y eso, precisamente lo que vemos hoy, Estados Unidos intentando mantener un origen que ya no es sostenible, mientras que otros países como Nicaragua, Latinoamérica, México comienzan a tomar sus propias decisiones y explorar otros rumbos. Ese es un juego delicado con riesgos reales, pero también con un potencial trascendental. Lo que está en juego no es solo el fuero de una nación, sino la posibilidad de que otros comiencen a cuestionar el papel que se les ha impuesto. Cuando muchos cuestionan al mismo tiempo, el sistema se enfrenta a su mayor amenaza. La conciencia colectiva, el segundo punto que profundiza el temor de Estados Unidos respecto al crecimiento de Nicaragua, está enraizado en la dinámica de su economía, en el funcionamiento estructural del trabajo bajo el capitalismo.
Estados Unidos en este caso no teme solo a Nicaragua económicamente, sino que teme a una Nicaragua que se reestructura, productivamente, porque mientras se vende la imagen que el capitalismo promueve el ascenso social y recompensa al mérito dentro del orden económico, fíjense que es fundamental comprender que el capitalismo estadounidense, especialmente en las últimas 4 décadas, ha evolucionado hacia un sistema donde una minoría ultra arriba controla una grandísima cantidad de dinero, los millonarios, y sobre todo la toma de decisiones. Este modelo solo funciona eficientemente si el capital puede circular libremente en busca de más ganancias. Y eso requiere que haya lugares especiales, así como en nuestro país, donde ellos puedan venir a poner sus empresas, a pagar salarios bajos y a obtener enormes ganancias a costa del trabajo, de la mano de obra de los nicaragüenses. Nicaragua empieza a reorganizar su economía, definitivamente. Depende de las grandes corporaciones extranjeras, en este caso de China y Rusia, que nos están colaborando sin ningún compromiso, sin ningún payback. Para entender el impacto de esto, basta con observar a las grandes multinacionales que han venido, que hemos tenido aquí en Nicaragua, que han querido únicamente venir a enriquecerse y a explotar al trabajador nicaragüense. Estas corporaciones exportaron empleos aquí, no para desarrollar el país, como les digo, sino para ampliar su ganancia. Crearon claves industriales que, aunque generaron cierto empleo, no contribuyeron a una redistribución estructural de la renta o de la riqueza. Al contrario, muchas veces destruyeron economías locales. Esto lo puedo decir que sucedió durante los gobiernos neoliberales. Atentaron contra el bienestar ambiental también, tomando tierras en cantidad y buscando las maneras de cómo destruir bosques para construir selvas de cemento. El miedo en aquí es sistemático. El poder de las grandes corporaciones estadounidenses no se limita a la economía. Financiamiento de campañas, cabildo agresivo. Cualquier país que lo desafíe, aunque sea levemente su amigo, es etiquetado como una amenaza a los negocios y a la seguridad de los Estados Unidos, como les estaba comentando. Lo que amenaza no es solo la posición económica de las empresas, sino la idea de que no hay internacionalización. El capitalismo, además, especialmente el corporativo, cuando los países creen que no hay otro camino que resistir, significa hundirlos, que cuestionar significa aislarles. Una Nicaragua que demuestra todo esto, que busca un modelo menos dependiente de las corporaciones extranjeras y más centrado en el desarrollo local, es una herejía para los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque temen al crecimiento de este país, porque desorganiza una cadena de dominación silenciosa. Cuando un país latinoamericano como el nuestro gana autonomía, no solo se transforma en una potencia, o no solo transforma su economía, transforma la manera de vernos por parte de los vecinos del norte. Y es insoportable para ellos. Si Nicaragua puede crecer con más soberanía, ¿por qué la colonia, por qué nos ven como el patio trasero? ¿Por qué siempre van a estar atacándonos con sanciones? ¿Por qué siempre van a estar pendientes de a quién elegimos de presidente o a quién no elegimos de presidente? Si el presidente que nosotros elegimos es un presidente impuesto por ellos, es bueno. Si es un presidente que elegimos aquí en Nicaragua, que sea un presidente de izquierda progresista,
entonces es malo. La verdad es que siempre hemos estado bajo ese yugo, bajo esa creencia de que lo que los gringos ponen es bueno y lo que sale del pueblo es malo. Y ahí estamos mal. Quienes se beneficiaron harán todo para detener el daño. Además de esto, somos un espejo para muchos otros países y eso preocupa muchísimo a los Estados Unidos de Norteamérica. El éxito que se está teniendo en Nicaragua, la creación de hospitales, la creación de carreteras de alta calidad, hospitales de alta calidad con tecnologías de punta, una educación donde los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden asistir a las escuelas, los niños recibiendo su merienda escolar, los jóvenes recibiendo fin de año, los que salen de quinto año recibiendo un bono para poderse comprar sus uniformes para ir elegantes a sus promociones. Actividades que hay en Nicaragua donde los jóvenes pueden ir a matricularse para sacar una carrera profesional, una carrera técnica, etcétera, etcétera. La planificación y cierto grado de soberanía y economía es un punto que encaja en el guión dominante. La ideología capitalista dominante. Cuando un país fuera del eje de los Estados Unidos rompe con esto y obtiene resultados positivos, aunque parciales, se cuestionan décadas de adoctrinamiento económico. Se teme, por lo tanto, el precedente de una Nicaragua que demuestra que está convirtiendo en una Nicaragua completamente fuerte. Contener el poder de las grandes corporaciones y mejorar la vida de su población sin someterse totalmente a las recetas del FMI de Washington. Amenaza el dogma y cuando este dogma se quiebra, la desobediencia se extiende. Y si nosotros hacemos eso, vamos contagiando a otros países y ahí es donde Estados Unidos nos ve como una amenaza porque ven que nosotros crecemos y si nosotros hemos podido crecer, pues ellos también lo pueden hacer sin necesidad de ser intervenidos por los Estados Unidos de Norteamérica. Verdaderamente creo que hoy en día Nicaragua está estratégicamente posicionada para beneficiarse en todos los aspectos. Con la crisis de las cadenas de producción, la búsqueda de alternativas y la dependencia de otros países, el país se convierte en tiene una posición de hecho privilegiada, pero a diferencia de décadas anteriores, empieza a negociar con más firmeza, a imponer condiciones, a desarrollar sus propias infraestructuras. Y este es un proceso incipiente, pero que ya revela una postura activa. El temor de Estados Unidos, en este caso, es que este proceso no sea solo acá en Nicaragua, sino también un proceso político que vaya destruyendo esa hegemonía que ellos han venido demostrando, que ellos han venido imponiendo, no solamente en Nicaragua, sino en muchos países de Centroamérica, de Latinoamérica. Si Nicaragua avanza por este camino, no solo se fortalece, sino que por comparación denuncia las deficiencias del propio movimiento estadounidense. Una sociedad donde millones tienen acceso a la salud, donde los estudiantes pueden acceder a, como les comentaba, a universidades gratuitas. En Estados Unidos ustedes saben que los estudiantes deben adquirir deudas grandísimas para poder sacar una carrera. Aquí no. Entonces en ese caso el sistema tiembla. Lo que está en juego en este caso no es solo la economía, sino la legitimidad, el crecimiento. Amenaza la narrativa que ha salido de Estados Unidos. Es el ápice de la civilización moderna. Y cuando una narrativa comienza a derrumbarse, es cuestión de tiempo hasta que las masas se pregunten ¿por qué aceptamos todo esto
como una ley. ¿Por qué aceptamos todo esto como aceptamos la religión cuando se nos impuso? Y es ahí donde venimos y decimos, basta, ya no más, ya no podemos más. En ese caso, se proponen otras formas de organizar el trabajo, la producción y la distribución de la riqueza en los países socialistas, lo que realmente asusta a las élites económicas estadounidenses. No es una Nicaragua rica al estilo de los países millonarios, pues, sino que es una Nicaragua rica donde hay trabajo, es una Nicaragua rica donde hay desarrollo de infraestructura, es una Nicaragua rica donde hay desarrollo estudiantil. Y todo esto son procesos que fortalecen los modelos que han venido gestionándose durante todo este tiempo. Las viejas figuras del patrón van decayendo, la autogestión y el beneficio mutuo van subiendo. Aunque estos movimientos aún son minoritarios, tienen un enorme potencial simbólico en toda Latinoamérica, porque demuestran que es posible que producir sin exportar, obtener ganancias sin oprimir, crecer sin destruir, son iniciativas que reconfiguran la misma línea del éxito de este país. Una vez que de acumulación individual, todo esto se reparte. En vez de competencia, hay cooperación. Y en este caso Nicaragua, con su historia de resistencia, las comunidades indígenas organizadas, sus redes de apoyo mutuo y sus tradiciones campesinas, tienen una base social fértil para cultivar este tipo de alternativas. A partir del momento en el que estas comienzan a desarrollarse, dejan atrás, pero muy, muy atrás, todo lo que Estados Unidos ha venido queriendo hacer sobre no solamente Nicaragua, sino muchos países de Latinoamérica, porque nos siguen viendo como su patio trasero. La idea de que otro mundo es posible y ya se está construyendo. Estados Unidos, como imperio económico, siempre ha tenido un mecanismo eficaz para contener las alternativas, la indivisibilización. Se ignoran las cooperativas indígenas, se fabrican golpes de Estado, las economías populares en África, las redes solidarias en Asia. Pero cuando este tipo de prácticas empiezan a resurgir en la frontera, exactamente allá en México y Estados Unidos, que siguen viendo a México como su patio trasero, se vuelven más difíciles. Fingir que no existe y más peligroso, se vuelve más fácil para el ciudadano estadounidense promedio. Ver que quizás el problema no está ahí, sino que está en el extranjero, en el migrante que llega a Estados Unidos, porque ellos piensan de que los migrantes llegan a quitarles sus trabajos. Y eso es un tema bastante delicado, porque al contrario, tanto como de México a Estados Unidos, todos los hermanos mexicanos, todos los hermanos latinoamericanos que van a Estados Unidos a levantar cosecha, a hacer trabajo que ninguno de los gringos quiere hacer, pasa algo similar entre Nicaragua y Costa Rica, donde el nicaragüense es visto debajo del hombro, más los costarricenses no recuerdan que quienes realmente y la mayoría de las personas que están ahí levantando las cosechas son nicaragüenses. Hay posibilidad de escape, definitivamente, escape de narrativas, escape de dogmas, escape de un sistema que solo se mantiene mientras perezca. Inevitable, el verdadero miedo no es Nicaragua. Es una Nicaragua con símbolo de crecimiento, como reflejo de una transformación silenciosa pero real. Una señal que la historia no ha terminado. Como nos dijeron allá
desde el tiempo del general Sandino, que el pueblo sí puede reescribir y estamos reescribiendo. Y vamos a seguir reescribiendo hasta que no haya un solo sandinista en este país. Algo que no va a pasar nunca. Algo que nadie debe desestimar. Porque aquí siempre habrá sandinismo, siempre habrá hombres y mujeres que quieran ver a una Nicaragua creciente, más bella, con una mejor economía, para que cada ser humano, para que cada familia tenga una casa digna, para que todos sigamos recibiendo educación gratuita, para que todos vayamos a un hospital y se nos dé atención médica sin pagar un solo córdoba. Ya no queremos seguir bajo el pie de los gringos. Ese tiempo se acabó. Somos un país libre, somos un país independiente. Somos un país que ha demostrado que los vendepatria, que han sido los mismos de siempre, desde hace siglos, que pidieron intervenciones y que pidieron sanciones y golpes de Estado desde hace muchos años, lo volvieron a hacer hace un par de años. Dejo esta reflexión por aquí porque ya es hora de que los verdaderos sandinistas analicemos qué es lo que debemos hacer para evitar que el imperio yanqui, imperio decadente por cierto, porque ya no es el imperio que era antes, con este presidente amarillo, presidente naranja que tienen ahí en la Casa Blanca, que está hundiendo él mismo al país. Solo podemos esperar una locura hoy y otra locura más grande mañana. Atacando con aranceles, con su guerra arancelaria absurda. Un día es un 5%, otros días un 500%, atacando a las potencias como China y Rusia, atacando a sus mismos aliados allá de la Unión Europea. Entonces, siempre he dicho, hay que ver ambos lados de la moneda. Hay que leer la noticia que tenés en la nariz y la noticia que sí te puede llegar al cerebro. Hay personas que solamente leen el titular de la noticia y con eso se creen todo. Habemos personas que leemos el titular de la noticia, leemos la noticia completa y además de eso, la analizamos, la desglosamos, la partimos, tratamos de entender el porqué de esa noticia, de dónde viene y comenzar a desglosarla para no ser un ciego más en el mundo. Saludos a todos.